La noche era oscura y tormentosa, pero dentro de la antigua capilla, el brillo de las velas iluminaba los rostros de la devota congregación mientras se reunían para presenciar un ritual tan antiguo como el tiempo mismo. Titulado El cuerpo y la sangre de Cristo, el ritual está en el centro de la fe cristiana, y simboliza el sacrificio divino realizado por la salvación de la humanidad. Esta noche emprendemos un viaje a la historia y las creencias que han dado lugar a una ceremonia tan sagrada y solemne, explorando tanto lo conocido como lo enigmático a lo largo del camino. Todo comenzó con las civilizaciones antiguas que buscaban respuestas a las profundas cuestiones de la existencia, lo que llevó a la creación de religiones y creencias estrechamente ligadas a los ritmos de la naturaleza. A medida que las sociedades crecieron, también lo hicieron las formas en que se comunicaban con lo divino. El cuerpo y la sangre de Cristo son fundamentales para el cristianismo, una fe arraigada en la ideología del amor, el sacrificio y la salvación. El viaje de esta noche consiste en comprender el significado de este ritual en el gran esquema de las enseñanzas cristianas, en descifrar los simbolismos y narrativas que están incrustados en él. Para lograr una mejor comprensión, es importante profundizar en las enseñanzas fundamentales del cristianismo. La figura central de esta fe es Jesucristo, ampliamente considerado como el Hijo de Dios. En cuanto a las creencias, Jesús vino al mundo como un ser humano, viviendo entre sus semejantes, sintiendo su dolor y sufrimiento. Esta comprensión de la humanidad fue profunda y condujo a un mensaje de amor, compasión, perdón y, sobre todo, a un sacrificio inmaculado. El último recordatorio de este sacrificio es el sacramento de la Eucaristía o, como muchos sabrán, la Sagrada Comunión. Es aquí donde los seguidores de Cristo, como parte de su fe y devoción, participan en el consumo ritual de pan, el cuerpo de Cristo y vino, la sangre de Cristo, uniéndose así simbólicamente con lo divino y expresando gratitud por esta divina conexión. Pero más allá del simbolismo y la narrativa, el ritual de la Eucaristía está impregnado de siglos de tradición e historia. Sus raíces se remontan a la Última Cena, una comida ritual que Jesús compartió con sus discípulos antes de su crucifixión. Fue en esta noche que Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía, dejando símbolos de su cuerpo y sangre, pidiendo a sus seguidores que participaran en memoria de él. Este momento solemne e intenso se convirtió en la piedra angular de la liturgia cristiana, celebrada todos los domingos para recordar este vínculo sagrado y reforzar la fe. El ritual de la Eucaristía ha sobrevivido a múltiples cambios históricos y cambios sociales, adaptándose a las necesidades cambiantes de los fieles. No es comer pan ni beber vino lo que tiene significado, más bien, es el alimento espiritual, la unidad divina y la transformación personal lo que experimentan los individuos devotos. A medida que profundizamos en el contexto y la historia, notamos una evolución de creencias e interpretaciones sobre el ritual de la Eucaristía. Mientras que para algunos el ritual tiene una profunda dimensión espiritual, para otros es una representación de la esencia de Jesús y una conexión física con lo divino. Nuestro viaje no concluye aquí, simplemente en el camino hacia la comprensión del funcionamiento y la historia de la Eucaristía, nos topamos con otra entidad paralela intrigante, la encarnación del bien y del mal en las creencias cristianas. Como todas las religiones, el cristianismo también tiene sus interpretaciones de la dicotomía entre el bien y el mal, de Dios y el diablo. La teología cristiana identifica a Dios como la entidad omnisciente, omnipotente y ubicua, responsable de la creación, el sustento y la destrucción de todo. Dios, a menudo representado como un padre compasivo, tiene un enemigo eterno, Satanás, el amo de los ángeles caídos. Según los textos, Satanás, una vez titulado Lucifer, era un ángel de Dios, expulsado del cielo debido a su orgullo y rebelión contra la voluntad de Dios. Condenado a gobernar el infierno y tentar a la humanidad, Satanás es la raíz de todo lo que se llama mal. Pero para comprender el mal, primero debemos comprender la configuración del bien. Muchas partes de la Biblia ilustran la diferencia entre el bien y el mal a través de diversas parábolas e historias. Estas narrativas a menudo ofrecen una lección moral para los lectores u oyentes, instruyéndolos sobre cómo llevar una vida virtuosa y evitar los peligros del pecado. Pero a veces, estas disminuciones no son descifrables en la primera lectura, están ocultos bajo capas de metáfora, analogía y, en algunos casos, mística. Esto hace que el proceso de comprenderlos e integrarlos en la vida sea un viaje continuo y en evolución, más que un destino fijo. Entre las diversas historias y parábolas que se encuentran en los textos cristianos, la historia del buen samaritano se destaca como una representación representativa de las fuerzas contrastantes del bien y del mal. En esta parábola, un samaritano compasivo ofrece asistencia incondicional a un extraño necesitado, mientras que individuos supuestamente santos optan por ignorar a la víctima. Más allá de estos personajes complejos e historias fascinantes, existe una tensión invisible, una lucha constante entre el bien y el mal,
siempre presente pero a menudo percibida solo en tiempos de extrema necesidad o profundo dilema. Para los creyentes, esta lucha interminable es un testimonio del libre albedrío que Dios ha concedido a la humanidad, el poder de discernir, elegir y actuar. La capacidad innata de elegir impulsa la narrativa de la fe cristiana. Cada elección tiene consecuencias que se extienden por el espacio y el tiempo y afectan no solo nuestro presente sino también nuestro futuro. Y es esta comprensión del poder de las elecciones la que hasta cierto punto da forma a nuestra comprensión del bien y del mal. Las luchas entre justos y corruptos, santos y pecadores forman el quid de muchas obras literarias inspiradas en la teología cristiana. Ángeles y demonios, mensajeros de la luz y la oscuridad, encarnan estas luchas, haciéndolas más identificables y completas para el hombre común. Como proveedores de luz y mensajeros de la verdad, los ángeles ocupan una posición única en las creencias cristianas. Actúan como guardianes, guías y portadores de buenas nuevas, incitando a los creyentes a emular sus virtudes y buscar lo divino en todos los aspectos de la vida. Por otro lado, los demonios encuentran mención en los textos cristianos como seres malévolos, impulsados por el odio y la oscuridad. El adversario de los ángeles, los demonios, tienen como objetivo corromper, destruir y sembrar la desesperación, tentando a la humanidad a alejarse del camino de la justicia y hacia la espiral descendente del pecado y el sufrimiento. Pero a pesar de sus características adversarias, ángeles y demonios ocupan un espacio conectado y entrelazado. Esta dicotomía no es una simple batalla entre blanco y negro, bueno y malo, claro y oscuro. Más bien, es una resonancia constante entre los dos, donde las decisiones, elecciones y acciones dan forma al camino que atraviesan. Esta resonancia, el continuo empujón y atracción de las fuerzas del bien y del mal, da forma a nuestra narrativa como seres humanos. Nos inspira a aprender, evolucionar, elegir y actuar, convirtiéndonos no solo en observadores de nuestras vidas sino también en participantes activos en su viaje. Este concepto nos proporciona una explicación racional de la existencia del diablo, y se expande aún más hasta explicar el concepto de su origen. Según ciertas interpretaciones de la teología cristiana, el diablo no es solo una entidad del mal sino un símbolo del libre albedrío humano. Su origen, a menudo explicado a través de diversas interpretaciones teológicas y folclore cultural, alude a una caída celestial en desgracia, reflejando su propia libre albedrío, para oponerse al mandato de Dios, y convertirse en la encarnación del orgullo y la rebelión. El mensaje subyacente del caído Lucifer y el diablo, por lo tanto, no es solo de castigo o miedo sino de elección y consecuencias. La lucha entre el bien y el mal no es solo una batalla externa sino un diálogo interno que cada individuo experimenta, y debe resolver a través de sus acciones y elecciones. Esta interpretación única de la dicotomía entre el bien y el mal, en un contexto más amplio, trata sobre el viaje humano hacia la iluminación espiritual, la justicia moral y la salvación individual. Enfatiza la responsabilidad humana, el llamado a la empatía y la importancia de la acción justa para crear un mundo armonioso, libre de las cadenas del egoísmo y la oscuridad. A través de narrativas intrincadas, intervenciones divinas, lecciones morales e instancias de valor ejemplar, la teología cristiana ofrece formas de comprender, abrazar y superar las fuerzas del bien y del mal. Alienta a los creyentes a educarse, comprender la voluntad divina y tomar decisiones éticas, participando así activamente en el drama cósmico de la vida, ya sea a través de historias bíblicas, parábolas místicas, rituales religiosos o enseñanzas morales. La esencia del cristianismo es crear un mundo basado en el amor, la compasión, la valentía, la comprensión y la fe. Es encender una llama de bondad en cada corazón humano, luchar contra las cadenas del mal y, en el viaje, encontrar el verdadero camino de la iluminación y la salvación divinas. Así, la dicotomía entre el bien y el mal, el acto sagrado de consumir el cuerpo, y la sangre de Cristo y la historia, y las enseñanzas del cristianismo encuentran su propósito en la evolución continua del espíritu humano, un viaje hacia la comprensión, la iluminación y salvación. Al concluir esta exploración, recordemos que la historia de la humanidad no es una trama simple y directa. Es más bien una colección de narrativas individuales, caminos entrelazados, opciones divergentes y viajes unificados, una sinfonía de ritmos individuales que bailan colectivamente al ritmo del tiempo. La oscuridad no es la ausencia de luz sino su némesis. De manera similar, el mal no es la falta de bien sino el adversario de la justicia. Y así, la respuesta a la oscuridad vencedora no reside simplemente en buscar fuentes de luz más sustanciales, sino en despertar la luminiscencia dentro de cada uno de nosotros, disipando las sombras de nuestras dudas y miedos. Ya sea un poder superior a uno mismo, una religión que define su herencia, un conjunto de creencias que dan forma a su brújula moral o un viaje espiritual que eleva su conciencia, la esencia de cualquier fe es la coexistencia, la empatía y el amor. Porque, al final, no somos todos simplemente viajeros,
que viajamos a través del misterioso paisaje de la vida, buscando nuestro destino, la luz de la verdad. La antigua campana suena a medianoche, marcando el final de nuestro viaje esta noche. Pero recuerda, cada final desencadena un nuevo comienzo. Así que avancemos con el cáliz de la esperanza, el escudo del coraje y la espada de la justicia. Porque al final, a pesar de nuestras creencias, caminos o viajes individuales, que todos encontremos paz y unidad en el amor ilimitado de la humanidad. El cuerpo y la sangre de Cristo es más que un sacramento, es un símbolo, un vínculo, un recordatorio. Un símbolo de un amor tan profundo que trasciende las barreras mismas del tiempo y el espacio. Un vínculo que conecta pasado, presente y futuro, recordándonos la cadena ininterrumpida de la humanidad. Y, por último, un recordatorio de que en un mundo constantemente dividido entre el bien y el mal, la oscuridad y la luz, la esperanza de armonía todavía arde brillantemente o, como dicen, muere con fuerza. Y mientras bajamos las antiguas contraventanas de la capilla, las velas parpadeantes proyectan un suave brillo sobre el antiguo banco de la iglesia. Sobre este banco se encuentra nuestra historia colectiva, nuestras creencias, nuestros conflictos y nuestras resoluciones. Cuando se apague la última brasa de la vela, que todos salgamos de la oscuridad con un alma iluminada. Gracias por acompañarnos en esta excursión mística al reino de la fe, las creencias y la antigua lucha entre el bien y el mal. Que todos descubramos nuestra propia verdad, nuestro propio camino y nuestra propia luz. Hasta que nos volvamos a encontrar, sigamos explorando y celebrando el encanto de la evolución espiritual humana.